Entonces, a veces nosotros recibimos violencia, somos personas que en algún momento de nuestra vida tuvimos algo que nos violentó, pero también hemos sido generadores de violencia. No somos conscientes de ello, porque siempre estamos en algún momento estamos en un proceso de poder, en un papel de poder, y siempre va a haber alguien a quien vamos a ejercer poder, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en el transporte o manejando, pero hay un momento en que también somos generadores de violencia. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente qué es o qué de las violencias en los planteles escolares y cómo podríamos prevenirlo, ¿no? Para esto, quiero hacerles latente a que tengamos un momento o en este trabajo, en este tiempo en el que vamos a estar trabajando, nos abramos a recibir información. También les hago la invitación de que sus teléfonos celulares los tengan en vibrador o en silencio. Esto es porque yo soy muy distraída y soy muy distraída. Yo soy el problema, entonces si alguien me distrae, luego ya no entiendo de qué estaba hablando. Les hago esta invitación. Si necesitan recibir alguna llamada con toda confianza, pueden pararse y contestar, o si quieren ver en algún momento algún video, pueden hacerlo, pero vayan fuera. Si no, me distraen. Bien. Entonces, también si llegan a aprender alguna duda con toda confianza, la pueden externar. Somos todos personas y también todos siempre vamos a estar aprendiendo. A lo mejor ustedes son expertos en las cuestiones psicopedagógicas, en planeaciones en cuanto al aprendizaje, pero también vamos a seguir aprendiendo, somos personas. Bien, entonces, ¿alguien me podría apoyar con la presentación? Nada más a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, objetivo general del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo general? Pues precisamente orientar a todas y todos ustedes que son personal que trabaja en los planteles escolares, con alumnos, alumnas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para que tengan el conocimiento y apropiación del conjunto de mecanismos y procedimientos normativos. A ver, ahí está mejor, ¿verdad? Que permitan prevenir situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en el contexto escolar. Vamos a estar viendo estas siglas. ASEAN significa abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Atendiendo al principio del interés superior de la niñez en el marco de los derechos humanos. Y aquí vienen dos imágenes, que es la guía operativa para la organización y funcionamiento de los planteles escolares. Esta es la imagen de la guía operativa de planteles escolares privados. Y la otra imagen es la guía operativa de escuelas públicas. Siempre he hablado que la guía operativa es como la Biblia de los planteles escolares. Ahí podemos saber de qué manera atender ciertas situaciones que se dan en la escuela. Y lo sabemos, pero muchas veces ignoramos qué es lo que contiene. Hay veces en que en algunos planteles escolares tenemos ciertos temas o hay ciertas dinámicas que realizan nuestras autoridades y que a nosotros nos molestan, que a veces nos lo tomamos personal. Sin embargo, ignoramos que esas son las funciones que vienen en esta guía operativa para prevenir o atender ciertas situaciones que se dan en la escuela. Siguiente. Y hay 4 objetivos específicos. El primero de ellos es identificar el enfoque de la educación basada en los derechos humanos. El segundo es que ustedes, asistentes, evalúen desde la función que desempeñan, así sean docentes, personal multidisciplinario, personal administrativo o personal de apoyo y asistencia dentro del plantel, a que dentro de esa función desempeñen aquellas acciones específicas que llevan a cabo y aquellas
aquellas acciones que necesitan fortalecer para prevenir las violencias. El tercero es que reconozcan las características de las violencias hacia él para su prevención y erradicación. Y el último, que identifiquen los factores de riesgo y de protección para la erradicación de las violencias. Siguiente. Gracias. Bien, ahora, ¿alguien me podría decir, de casualidad, si han escuchado hablar de WAMASI? ¿Qué es lo que han escuchado hablar de WAMASI? ¿Y qué les viene a la mente de esta palabra? A ver, sí. Alguien que diga, yo escuché hablar esto de WAMASI. ¿Quién dice? Sí, maestra. De las primeras veces en las que teníamos las capacitaciones antes de iniciar el curso o el ciclo escolar, nos hablaba de que WAMASI era precisamente la instancia que recurría a las escuelas en caso de que hubiera algún acto constatado de violencia hacia los infantes de cualquier tipo. Y bueno, dar nombre de la religión a nuestro artículo que se está impartiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más escuchaba hablar de WAMASI? ¿Saben qué hace? Sí, maestra. También nos ayuda a venir precisamente a hacer ciertas investigaciones, la parte de análisis con los niños principalmente, ¿no? Y justamente el personal docente, que en su momento el presunto agresor, ¿no? Y como un tipo clima organizacional, pero a nivel niños. Ajá, así es. ¿Alguien más? Si viene a la mente, más bien, si escuchan WAMASI, ¿cuál es la palabra que se les viene a la mente? Ay, por ahí una vez, sí, maltrato. Una vez algún maestro me dijo guamazo, ¿no? Guamazo es guamazo. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó hoy? ¿Cómo es que surgió guamazo? En 1990, entre el 90 y 95, en la Ciudad de México empezaron a existir diferentes quejas por parte de los padres de familia porque existieron diferentes situaciones de abuso sexual hacia niños de primaria baja y preescolar. Entonces los noticieros querían cubrir estas situaciones, esta noticia, y se dieron cuenta que el personal que se supone que estaba cuidado de los alumnos o de los niños abusaba sexualmente de ellos. Eran docentes, si hablamos un poquito de género, eran hombres, maestros de educación física, hablando de preescolar, o también el personal que está al servicio del plantel, los que limpiaban, los que se supone que cuidaban la puerta. Todos estos niños eran abusados. Sin embargo, en las investigaciones se dieron cuenta que las directoras de los planteles escolares, las supervisoras, incluso las coordinaciones operativas, sabían de estas situaciones y las paraban. Era, no, pues no digas nada, vamos a manejarlo de otra forma, vamos a apoyar a la persona de plantel. Entonces, lo que hizo la Coordinación de Asuntos Jurídicos es empezar a coordinar una instancia o una unidad que realizara una investigación y no fuera juez y parte. Entonces, nosotros, actualmente, pues ya formo parte de la unidad, lo que hacemos es asistir a las escuelas, pero hacemos una investigación objetiva. ¿Cómo se hace esta investigación objetiva? Una de las formas en que nosotros trabajamos y que yo creo que es un beneficio es que tenemos que escuchar a todas las personas que están involucradas, porque se tiene la idea de que cuando eres acusado o acusada de generar un maltrato o algún tipo de violencia con los alumnos, lo que haces es que eres ignorante y nadie te escucha a ti, porque también ser docente ya es una labor de alto riesgo, porque no solamente los alumnos son los violentados, generalmente los docentes y más en escuelas privadas son violentados. ¿Por qué? Por los padres de familia, por los alumnos o a veces incluso hasta por el mismo personal que los contrata. Los mismos jefes son muy exigentes y hay que estar regalando la calificación para que no se enojen con nosotros los padres, ¿no? O
nosotros los alumnos, y así nos evitamos problemas. Entonces, Guamasi lo que hace es entrevistar a cada una de las personas que están involucradas en la situación. Hacemos entrevistas y nosotros tenemos también la obligación de creerles a todos los que entrevistamos. Bien, entonces, con el paso de los años, Guamasi empezó a desarrollar algunas cuestiones que también fuimos trabajando. Nosotros brindamos una solución pacífica de los conflictos, atendemos las quejas, como lo mencionaron por acá, o las denuncias por ASIAEM, abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Tenemos información sobre la prevención de las violencias. Estos años de experiencia, que llevan son como 25 años, nos ha dado también una experiencia para saber de qué manera podemos prevenir estas situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que genera que haya algún tipo de violencia en el plantel? ¿Qué pudo haberlo prevenido y cómo podemos trabajarlo para que ya no se vuelva a dar? Siempre trabajamos con una salvaguarda de los derechos humanos y damos alternativas para el fortalecimiento de la convivencia. ¿Qué es lo que no hacemos? Guamasi no juzga, no tenemos el derecho de juzgar, no sancionamos, no damos resolutivos y no retiramos a trabajadores de la educación del plantel escolar. Eso lo deciden las autoridades. ¿Qué sí hacemos? Damos capacitación, asesoramos, investigamos con un enfoque psicopedagógico, guardando la confidencialidad de los involucrados. Hay mucha información que a veces no se entiende o no se sabe por qué la violencia llegó hasta ese punto. Otorgamos conclusiones. Realizamos recomendaciones normativas, pedagógicas y normativas. Otorgamos conclusiones a diferentes instancias, como es la CNDH, la PGR, el órgano interno de control y diferentes áreas jurídicas de los planteles. Tratamos de ser muy exigentes en las investigaciones porque es muy común que las propias fiscalías nos llamen a los que investigamos en los planteles y hacemos una declaración de los hechos, porque también en cuestiones de abuso sexual infantil se hace una investigación jurídica y es México, y en lo que se investiga la situación, muchas veces el docente o la docente está en la cárcel hasta que sepamos si es culpable o es inocente. Entonces nosotros tenemos hasta esta responsabilidad de ir a declarar según la investigación que realizamos dentro de las escuelas. Por eso es que es muy delicado esta situación. Siguiente muestra, por favor. Bien, y nos basamos en un marco jurídico. Estos son solo algunos de todas las leyes y todo el marco jurídico que requerimos basarnos y que está en la guía operativa. La guía operativa tiene cerca de 10 hojas al final, que es solo de marco jurídico. Estos son los más importantes. Está la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTI de la Ciudad de México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por eso les digo que esto es un resumen de estas y muchas leyes más. Todos los numerales que vienen aquí es un resumen de lo que sí se puede hacer y cómo no violentar o no estar contra alguno de los artículos de estas leyes. Siguiente. Bien, ahora estamos basados en un enfoque de derechos humanos. Lo que buscamos es fundamentar los principios de paz y la resolución no violenta de conflictos. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a crear entornos educativos pacíficos. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tratar de evitar seguir trabajando en castigos físicos o castigos psicológicos
psicológicos que puedan afectar estas emociones de los alumnos o incluso de nuestros mismos compañeros. Siguiente. Gracias. Ahora, basándonos en este marco jurídico, la Ley General de Educación, en el artículo 73, habla cómo debe de ser la impartición de la educación para menores de 18 años. ¿Cómo debe de ser? Estas son características importantes que nos habla en este artículo. Esta ley nos habla que se deben de asegurar la protección y el cuidado necesarios a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, preservar la integridad de ellos sobre la base de respeto a su dignidad y derechos, y sobre todo, muy importante, la aplicación de la disciplina escolar tiene que ser compatible con la edad de los alumnos. No puedes llamarle la atención de la misma manera a un niño de preescolar que tiene 3 o 5 años que a un niño de primaria que tiene 11 años. No puedes llamarle la atención de la misma manera a un joven de 15, 16 o 17 años que a uno de primaria de 8 años. Y esto lo dice la ley, y muchas veces nosotros lo ignoramos. Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación requieren estar capacitados para asegurar la protección y el cuidado de los educandos. Y también protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Siguiente. Bien, ahora vamos a entrar a un momento de reflexión. Esto es importante para mí, porque así vamos a ser un poco más conscientes de estos temas. A ver, para los trabajadores que integran la UCA y de Lord Bernard Russell, ¿qué es la convivencia? ¿Ustedes qué consideran o qué les viene a la mente con la palabra convivencia? ¿Cómo la podrían definir? Sí, ¿no? Bueno, es un espacio de integración donde convives en armonía, ¿sí? Con seres humanos, las puntos de vista, personas. Es esta parte de estar con otros, digamos. Sí. Tiene que ver con la interacción de distintas subjetividades, pero que al final conforman también una comunidad. Y eso tiene que ver también con el contexto social en el que estamos. Con el contexto social en el que estamos. Recuerdo que también en algunos conceptos técnicos hemos hablado como el tipo de comunidad en el que estamos, de qué tipo de escuela es, qué población atendemos, y eso define la convivencia. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Por allá? Sí, iba a decirles lo que es la interacción que tenemos con la gente que nos rodea diario, Ok. con los alumnos, nuestros padres. Ahora, también como seres humanos convivimos de la misma forma en el trabajo que en la familia. No, somos otros. Somos diferentes personas de la misma, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el viernes, de quincena, y yo con micrófono le decía ahí a un compañero, no podía tratar, pero eso más tarde. No somos los mismos, no es la misma persona, Paulina, que está en un horario laboral, dando ahorita una plática sobre prevención de las violencias y que tiene un saquito a 10 horas, ¿no? A lo mejor ya soy yo. Entonces, depende del contexto en el que estemos, las personas con las que convivamos. Al rato, cuando estamos en confianza con alguien, somos quienes somos. Cuando hay un temblor, dices, cuando hay situaciones de alto riesgo, las personas sacan su verdadera forma de ser. Cuando está en riesgo mi vida, voy a aventar a quien a lo mejor protegía, o a lo mejor me quedo pasmada. Y todo esto es a raíz de la historia de vida. La historia de vida es el punto de por qué somos quienes somos. Dicen que las personas somos niños jugando a ser adultos, porque los primeros años de vida son lo que nos forjó. La diferente, incluso quien nos estuvo cuidando, nos hizo como somos, ¿no? Y esto
Ahora vamos a hacer otra reflexión. Bueno, esto es lo que estábamos hablando de la convivencia escolar. Pues como estaba hablando de quiénes somos cuando éramos niños, también la familia es un punto importante junto con la escuela para generar estas acciones de responsabilidad en los niños y niñas. Lamentablemente, en las escuelas particulares, a veces los padres o los cuidadores piensan que son las guarderías o son lugares donde ellos, o sea, ustedes, tienen que educar a los niños. Y son padres que trabajan más de 10 horas y que hasta pagan horarios extra para que ahí hagan la tarea, ahí se entretengan, hacer, no sé, alguna actividad extra, y luego ya nada más aquí en el colegio comen, desayunan y nada más llegan a la casa a dormir. O son padres que trabajan también desde casa, pero le dejan el celular, le dejan la tablet, le dejan el videojuego, y los niños tienen acceso a muchas situaciones de riesgo que ellos desconocen y que a veces también aprenden, y que lo aprenden ahí y no en la escuela. Pero ¿quién es el que tiene la culpa? El maestro o la maestra, ¿no? Entonces, esto también es algo fundamental. Los padres de familia es una situación que tenemos que trabajar. Bueno, no solo los padres, porque muchas veces hay padres ausentes y los cuida la nana, los cuida la abuela o la tía. Entonces, la familia o el contexto donde se desarrolla el niño o la niña tiene una responsabilidad fundamental para generar espacios y ambientes en donde los alumnos aprendan a convivir, porque a veces lo que viven o aprenden allá vienen y lo desarrollan aquí. ¿Y quién lo tiene que atender? Pues ustedes, ¿no? Y solucionar. Bien, siguiente muestra. Ahora sí vamos a entrar como en la parte de reflexión. Yo les recomiendo, son 3 preguntas las que vamos a proyectar. Yo les recomiendo que lo respondan, lo escriban en una hoja o bien en su celular si no traen ahorita una hoja, pero sí los invito a que hagan esta reflexión, porque se dice que cuando escribimos o hacemos como este análisis, sí hay un mayor impacto en nuestro quehacer individual. Entonces, vamos a proyectar una pregunta y la van respondiendo ustedes. Voy a darle un tiempo, no me las van a entregar ni nada. Bien, pregunta número 1. ¿Por qué elegiste este plantel escolar para elaborar? ¿Y qué es lo que aún te mantiene aquí? Ya sea la una o dos. ¿Por qué elegiste ese plantel para elaborar? ¿Y qué es lo que aún te mantiene aquí? Es una pregunta tramposa porque en realidad son 2. Pero a ver, vamos a responder. Es que me llena el video en lo que llega usted. Bien, vamos cerrando esta respuesta y pregunta número 2. En tu proyecto de vida, ¿cuánto tiempo más piensas permanecer en este centro de trabajo o en este
proyecto de vida, ¿cuánto tiempo más piensas permanecer en este centro de trabajo? A veces llegamos a pensar en eso, ¿no? Que la vida me lleve. No me gusta, pero que me lleve. Bien, ahora tercera pregunta. Tu personalidad, tu forma de actuar y tus prácticas diarias, ¿qué impacto generan en la convivencia del plantel en el que laboras? Tu personalidad, tu forma de actuar y tus prácticas diarias, ¿qué impacto generan en la convivencia del plantel? La pregunta 2. En tu proyecto de vida, ¿cuánto tiempo más piensas permanecer en este centro de trabajo? Sí. En un plantel, fue el año pasado, le preguntaba a un profesor, si usted fuera personal de recursos humanos, y tuviera la oportunidad de entrevistarse, ¿sí se contrataría? O sea, como docente. A lo mejor muchos dicen sí, pero también en recursos humanos se ven todas las áreas. O sea, no solo la experiencia o qué tan bueno eres en tu trabajo, tus relaciones personales, ¿qué? ¿No? Y esas relaciones personales, ¿qué generan a tu alrededor? También conozco, cuando estuve dentro del plantel, había docentes que eran muy, muy buenos en la planeación didáctica, eran muy buenos frente al grupo, pero eran pésimos compañeros de trabajo. O sea, horrible. ¿Y por qué hago estas preguntas? Las hago porque eso es parte de la convivencia, de qué hacer en un ambiente laboral. Lean sus respuestas, sobre todo la primera también, o sea, ahí como, ¿cuánto tiempo tengo pensado laborar aquí o donde estoy? Si soy feliz, no soy feliz. El no estar de acuerdo o a gusto en un trabajo hace mucho ruido en el ambiente o en la convivencia diaria. ¿Alguien que quisiera compartir algo de estas reflexiones, de estas 3 preguntas? ¿Qué es lo que les hace pensar? Ahorita ya no más. Sí, la siguiente. Bueno, pero aquí bien, tu personalidad, tu forma de actuar y tus prácticas diarias, ¿qué impacto generan en la convivencia del plantel? ¿Alguien que quisiera comentar algo respecto a esto? Se lo haré que no me que se guarden los comentarios. Bien, siguiente. Ok, ¿por qué hago estas preguntas? Porque precisamente la convivencia es algo que nos hace ser a los seres humanos. O sea, desde que empezamos a tener conciencia de cómo convivir con otros, es importante, empezamos a desarrollar formas de ser. Ya empiezan a ser hábitos de conducta, incluso. Y esto inicia en la familia, como lo había empezado a trabajar. Hay personas que son muy reactivas, o sea, hay personas que son reactivas y que
desde chiquitos tuvieron que defenderse y por eso son reactivas. Les dices algo y se lo toman de manera personal. Pero así fue, algo pasó durante mucho tiempo o una sola cosa, un evento que les marcó toda la vida. Hay personas que son muy pacientes, muy pacientes. Hay personas que a lo mejor son muy reservadas o muy ausentes, ¿no? O muy callados y que no supieron cómo defenderse. A lo mejor esa fue la forma en que aprendieron a no decir nada. ¿Por qué? Porque si se defendían era un cállate, ¿no? Y cállate. Y aprendió a callarse, a quedar en silencio. Sin embargo, hay también profesores, hay personal que labora en los planteles que siempre se queja, y se queja, y se queja, y se queja, pero siguen Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué permanecemos todavía ahí? Pues porque tenemos un sentido de permanencia, de pertenencia en un lugar, porque así somos los seres humanos, porque preferimos permanecer en un lugar que ya sabemos que va a pasar y como es la situación, a ir a uno nuevo, estar picando piedra, a iniciar desde cero, a volver a ser amigos, o es que no soy bueno siendo amigos, ¿no? O también, yo me acordé de una amiga. La típica, sí, mi amiga, ya es, y ¡zas! Cuchillada en la espalda, ¿no? Pasa eso, ¿no? No estoy hablando de la que baja el novio. Pero la cuestión de la convivencia, la confianza, la cooperación y el sentido de pertenencia a un grupo, sus miembros se apoyan y disfrutan de ciertas oportunidades y siempre es importante mantener un respeto a la forma de ser del otro. Por eso hablaba en un principio que es importante, para hablar de violencia, atender nuestras propias violencias, nuestra propia historia de vida. Y en la convivencia diaria siempre va a haber conflictos, siempre existen los conflictos. Y nosotros, al ser adultos, vamos a decidir si estos conflictos se van a convertir en situaciones de violencia. Y si otra persona es violento conmigo en su actuar, en mí está la decisión de saber de qué manera las voy a gestionar, si voy a negociar esa situación o cómo voy a transformar ese conflicto. Siempre existe esa decisión. Estar aquí parada, bueno, no precisamente aquí, estar parada frente a docentes que han tenido una experiencia laboral muy difícil, ha sido también una oportunidad de aprender a controlarme yo en mi forma de actuar, porque muchos maestros nos hacen preguntas de forma agresiva, o sea, como yo represento a la UAMASI y la UAMASI como institución los ha lastimado a ellos o a un amigo, entonces a ver, es que usted, y yo tengo la decisión de confrontarlo o pues de ser consciente de que a lo mejor ese profesor pues tiene su historia de vida, o esa maestra tiene su historia de vida y le hace ser o decir lo que dice, pero no me lo tengo que tomar personal. Así es como debemos actuar en el día a día, pero es bien difícil, es muy muy difícil. Para eso, a lo mejor si les están empezando a caer algunos 20, es importante que si es necesario busquen ayuda. Se vale buscar ayuda, se vale pedir ayuda y se vale recibirla, porque también esto cambia incluso diferentes decisiones desde las personas con las que convives, desde tu relación de pareja si es que tienes, o desde sanar otras situaciones que a lo mejor no somos conscientes aún. Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar al marco conceptual y ya un poquito de estos temas de abuso sexual, de maltrato y acoso escolar dentro de los planteles. Vamos a ver algunos, más adelante, algunos casos que son reales, que se omiten pues nombres de escuelas
ya sabemos, pero hay que como traerlos al día de hoy. La violencia es el uso intencional de la fuerza o poder que implica una acción deliberada y consciente. La violencia se manifiesta. ¿Cómo puede manifestarse? De hecho, que es una acción directa, un golpe, aventarte alguna cosa, aventarte a ti. O como una amenaza, que es una intimidación. La violencia busca intimidar a otra persona. Lleva una direccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se dirige a alguien, puede ser contra uno mismo, o otra persona, o grupo de personas, o incluso a algún objeto, ¿no? Tiene consecuencias, pueden ser lesiones, privaciones o hasta la muerte. Lesiones pues pueden ser daños físicos a corto y largo plazo, daños psicológicos, que es un impacto a la salud mental y emocional. Y en cuestión de privaciones, la falta de acceso a recursos o necesidades básicas. Hablando, por ejemplo, del tema de violencias en familias, incluso existe la violencia económica, ¿no? No solo de familias, también en el sector privado. Hay una violencia cuando no se le da acceso al recurso económico. Ese es un tipo de violencia. O también existe la violencia institucional cuando las funciones públicas, los servicios públicos te niegan el acceso a lo que ellos están obligados a darte, o bien los procesos del servicio público no son los adecuados o los mejores. Bien, la siguiente. Y hablando de los planteles escolares, hay 3 tipos de violencias. Del desarrollo, manifestaciones de la violencia más bien. Es violencia hacia o contra la escuela, que es aquella dirigida a destruir o dañar la infraestructura del plantel. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de ese tipo de violencia? Sí, profesor. Así es, los grafitis, menciona él. ¿O las qué? Rayar, así es. Los vidrios. O los baños, cuando se ponen los mensajitos, los alumnos, o ofenden a otro alumno, por ejemplo, o a un docente. También cuando los padres de familia cierran los planteles escolares y ponen las pancartas ahí, ese es un tipo de violencia hacia o contra la escuela. Violencia de o desde la escuela, que es el sistema educativo contra alguno de sus actores. Un ejemplo de eso. Acoso escolar. Incidencias de violencia entre alumnos, docentes o alumnos. Así es. Puede ser incidencias de violencia entre docentes con alumnos, entre docentes contra mismos docentes, entre docentes contra sus autoridades o alumnos hacia docentes. Ese también es un tipo de violencia de o desde la escuela. Y que se dan en el plantel escolar. La violencia en la escuela. No, perdón. Ese es de o desde. Porque también existen violencias que se dan afuera de la escuela los fines de semana. Y ese tipo de violencia es de o desde la escuela. Y la violencia en la escuela es la reproducción de la violencia al interior del plantel. Esa está un poco más clara, que es cuando incluso hay riñas, peleas, cuando se violenta al profesor, a la profesora. Y bien, estas 2 categorías es donde entra la Guamasi, específicamente o deliberadamente hacia los alumnos. Cuando alguno de los actores o trabajadores que están en los planteles escolares violenta a los alumnos, es cuando la Guamasi atiende ese tipo de violencias, de abuso sexual, infantil, acoso escolar y maltrato. Siguiente muestra. Bien, ¿sí se ve? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? No, ya no se ve. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Sí se escucha hasta allá o necesitan un micrófono? Perfecto. A ver. ¿Alguien? Diría yo. Sí, maestra, por favor. En un preescolar de la Ciudad de México, a mediados de septiembre, la abuela de la alumna Dana, de segundo año, la
alumna a la hora de la salida se presentó con la maestra del grupo para informarle que un día antes su nieta le había dicho que su compañero José otra vez le había pegado porque no le prestó su color rojo y que no era la primera vez que José la molestaba. Ante esto, la docente del grupo le dijo que lo hablaría con José. Un mes después, nuevamente la abuela de Dana, en la hora de la salida, le dijo a la maestra que un día antes había encontrado rasguños en el brazo de su nieta. Y al preguntarle qué había pasado, la alumna llorando le dijo que José le había jalado el brazo y siempre le quitaba sus cosas. Al escuchar esto, la docente del grupo le dijo que lo hablaría con el alumno para que no volviera a ocurrir. A principios de noviembre, la abuela de la alumna Dana asistió con la directora escolar para informarle que un día antes su nieta le había dicho que le dolían sus pompas porque en el salón se cayó cuando José la levantó y ya no quería ir a la escuela. La señora también le dijo a la directora que no era la primera vez que José molestaba a su nieta y que ya le había hablado con la maestra del grupo. La directora, al no conocer la situación, le solicitó al docente de segundo A su bitácora y se dio cuenta que no había ningún registro de relación a José o Dana, por lo que le preguntó a la docente si en algún momento había hablado con la abuela de Dana, pero la docente le dijo que no. ¿Qué tipo de violencia escolar se identifica y qué se tendría que hacer? Gracias, maestra. A ver, alguien que nos ayude a identificar qué tipo de violencia consideran que se identifica aquí. La omisión sería una violencia. La omisión, sí, por supuesto, es una violencia. Lo vamos a ver más adelante, se le llama maltrato por negligencia. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Sí, esa es una. La tercera, que era violencia en la escuela, para la agresión del niño hacia la alumna, pero creo que también podría calificar la segunda de parte de la escuela en cuanto una agente hasta la maestra dice que nunca tuvo ninguna interacción con la abuela, a pesar de que sí la había visto. Así es. Sí, se va quedando, ¿no? ¿Por qué recurrente la acción? Ahí, bueno, no hay un seguimiento, pero la abuela ya se dio queja con personas, bueno, con la titular del grupo 2 veces, la tercera con la directora, entonces que se está repitiendo. Así es. No hay registro. No hay, exactamente. Una de las cosas que siempre les hemos dicho, o al menos yo, son muy reiterativas en las pláticas, sobre todo de prevenciones, es que la bitácora del aula es una parte fundamental para protegerse a ustedes como docentes. Si bien no podemos controlar las acciones y las decisiones de los alumnos y las alumnas en su actuar, nosotros somos responsables de ver de qué manera atendemos las situaciones que se dan en el salón, y para eso necesitamos tener siempre un registro. Yo avisé a mi autoridad, ya hablamos con los padres de familia. No sé si en este colegio se hable directamente los docentes con los padres de familia, aunque lo hacen a través, porque generalmente lo hacen a través de las autoridades o del área de psicopedagogía o del psicólogo escolar. Sí. Aquí yo creo que también lo que sucedió fue que eso es algo muy común, que al momento de entregar a la alumna permites que te digan algo. Entonces en ese momento tú debes decir, bueno, esto yo creo que es una cita formalizada, no dejarlo, porque 2 veces le dije la entrada y la maestra. También los procesos de atención. Sin embargo, también hay padres o madres de familia que se les hace como muy fácil, ¿no? Así de, en este momento, ahorita. Y también me imagino que aquí pues las nanas, ¿no? Las nanas son las que reciben, pero las que informan, y ya después la madre de familia viene y se visita o... Bueno, eso también depende de los colegios, en donde les permiten que hagan eso y que ya se hacen prácticas así por parte de los padres de familia. Y sí, es un acoso escolar. Sin embargo, también en preescolar es bien difícil que se den estos casos de acoso escolar, porque en preescolar pues, son alumnos que están apenas en un desarrollo, en un control de sus emociones, que son un poco más reactivos. También en preescolar
partir del preescolar, la forma de ser y de comportarse de los alumnos es el espejo de cómo está la situación en casa o en la familia. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a hablar sobre el acoso escolar. El acoso escolar es la conducta direccional, intencionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre los alumnos y las alumnas en el entorno escolar, generalmente en privado. ¿Eso qué quiere decir? Que es lejos de los ojos de las y los adultos y con el objetivo de someter, explotar y causar daño. Aquí, por ejemplo, que hablamos de la desigualdad de poder, puede ser física, porque generalmente son alumnos que son más grandes, generalmente, pero también hay alumnos que están chiquitos, delgados, y atacan a otro alumno que físicamente es diferente, pero este alumno, que es el generador de la violencia, tiene un poder social. Es el popular, es el que tiene más dinero que el otro, es que su papá o su mamá trabaja en no sé dónde y está muy empoderado. Esos alumnos también. Ahora, debe de quedar muy claro que el acoso escolar solamente se da entre alumnos. El profesor o la profesora no puede generar acoso escolar. Es solo entre alumnos. Y pueden ser alumnos de diferentes grados o grupos. Siguiente. Una de las cosas bien importantes que mencionaba está la desigualdad. Estas son las características del acoso escolar: desigualdad de poder, direccionalidad, intencionalidad, repetición. Me recuerda a un caso. Era una escuela muy chiquita, era un colegio privado, pero chiquitos. Entonces solo había unos baños para los alumnos, unos solos baños para alumnos. Era planta baja y el primer piso era para las oficinas de la escuela. Estaba la entrada y en la entrada era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y al final los baños. Entonces, salía un niño de segundo año, varón, y iba al sanitario. Siempre veía un niño de sexto grado que pasaba este niño. Entonces, cuando pasaba este niño, entraba, pedía, bueno, no pedía, porque se utilizaban mucho las credenciales, nada más se paran, agarran la credencial, el gafete, y se van a entrar. Y ahí, en el baño, lo que hacía el de sexto grado, mientras orinaba el niño de segundo, era enseñarle el pelo y se masturbaba. Entonces, esto asustaba mucho al niño de segundo. Se iba a su salón y como empezaba a ser frecuente esto, evitaba ya ir al baño, el de segundo. Y empezó a defecarse o a orinarse en el salón. Posteriormente, lo que ya no quería era asistir a clases. No decía nada porque sus papás trabajaban y él estaba en cuidado de una nana. Posteriormente le llevaron al psicólogo. En el psicólogo, después de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, se hablan unos 6 meses, porque si bien saben, el trabajo infantil en psicología es mediante el juego, la práctica de juego. Entonces, vieron estas connotaciones sexuales o esta agresión sexual hacia este alumno y se dieron cuenta que a pesar de que la escuela era muy chiquita, no había estas prevenciones en los baños, en los sanitarios. Y el alumno de sexto grado era un alumno que no tenía problemas de conducta en el salón, pero también era un alumno que tenía una violencia sexual. El hermano lo obligaba a ver pornografía, el hermano mayor. Por eso es que de alguna manera repetía estas situaciones. ¿Y qué es? ¿Por qué traigo ahorita este ejemplo? Porque eso fue un acoso escolar con conducta de connotación sexual. Así es como se le conoce, al menos en la Guamasía, así es como lo trabajamos, pero era fuera de la vista de los adultos. Entonces nadie sospechaba nada porque no pasaba nada y no había testigos. Pero ¿de qué manera podrían haber prevenido
padres o los docentes, ¿cómo podríamos haber atendido estas situaciones en ese colegio? Un monitor, perfecto, monitor los días, las guardias. Posteriormente, bueno, una de las recomendaciones que se les da a las escuelas es precisamente esto, los recorridos en los planteles o que haya un personal en los baños. Porque pues el niño salía corriendo y bueno, ¿por qué estás corriendo, no? ¿O qué pasa? ¿Qué situación hay? Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de acoso escolar? Está el acoso escolar, que es de manera física, cuando hay algún golpe o de repente un zape. Está el ciberacoso, que hoy en día eso es muy fuerte, porque también estamos hablando de la violencia de o desde la escuela. Y puse este ejemplo: los fines de semana puede existir un acoso escolar por medio de las redes sociales. Se está dando mucho los grupos de Facebook, hablan los quemados de la secundaria tal, los quemados del colegio tal, y solo son alumnos. Y en esos grupos de Facebook están llenos de fotografías de situaciones en donde están implícitas o donde están involucrados ciertos alumnos. El ciberacoso es una situación bien complicada de atender, pero no es imposible. ¿Cómo podríamos atender el acoso escolar? Hablando, o sea, sabiendo que de alguna forma los alumnos tienen acceso a las redes sociales, a su celular, o incluso hasta también en las mismas, en el Xbox, en el PlayStation, hay chats durante el juego y los mismos alumnos se conectan. Yo tengo una pregunta de esto, ¿no? Sí. Tengo respuesta. Es una pregunta. Nosotros, por ejemplo, en los planteles no permitimos el uso de celulares. Si el ciberacoso se da, obviamente, en horario no escolar y son fotos que no se tomaron en la escuela, entonces es un ciberacoso escolar. ¿Qué pasa? Sí, porque de alguna forma los alumnos se conocieron en la escuela y tienen un contacto en el plantel, aunque estén fuera, o sea, aunque el acoso se dé fuera. Pero justo, o sea, mi pregunta es eso. Obviamente yo no le proporcioné el celular al niño, ni le generé una cuenta de redes sociales cuando no tiene edad. O sea, obviamente ahí no es como parte también responsabilidad del padre. Por supuesto que sí. ¿De qué manera podríamos trabajarlo? Tenemos que hablar con los padres de familia, hablar sobre estas situaciones que se detectaron en la escuela y sobre todo que evitarlo o generar un formato de atención. ¿Por qué? Porque si bien no podemos ser responsables de manera directa de la situación de violencia que se está generando, sí somos responsables de qué forma vamos a atender esta situación o cuáles son las alternativas que le vamos a brindar a los padres de familia y al alumno. ¿Han escuchado hablar del marco para la convivencia? Sí se trabaja. Ok, en el marco para la convivencia de preescolar, en el marco para la convivencia en los planteles de preescolar, de nivel preescolar, no se trabaja directamente con los alumnos, solo se trabaja con los padres de familia. En el marco para la convivencia de primaria ya se empiezan a trabajar diferentes acciones de atención de estas situaciones de riesgo. Y en secundaria ya es también más directo con los alumnos. Ahora también los padres de familia no se comportan de la misma manera en preescolar que en secundaria y mucho menos en prepa. O sea, en preescolar y primaria baja estaban presentes la mayoría de los padres de familia, digo entre comillas, porque pues, se presentan, ¿no? Pero qué tan responsables son de las acciones o de los recursos que se les brinda a la escuela. Primaria alta y primer año de secundaria, más o menos están presentes los padres de familia, pero ya a partir del segundo año de secundaria ya es como tú hazte cargo de ti solo, ¿no? Pero esa es la parte importante y fundamental de la escuela. Tenemos que brindarles acciones o brindarles alternativas a los padres de familia o también información de aquellas instancias
instancias en donde les podrían brindar algún apoyo de escuela para padres o incluso apoyo emocional para los alumnos. Incluso a mí me gustaría, digo, a lo mejor viene más adelante, saber hasta dónde precisamente yo, porque de repente se llegan, es que en el chat de Roblox, ¿no? En el chat de Roblox no es aquí, ¿no? O sea, y sí, yo entiendo que se conocieron aquí y todo, pero todo está pasando porque no hay una supervisión en casa, ¿no? Porque le sueltan el aparato por soltar, ¿no? Entonces, obviamente, y si luego quieren, no ha tocado en algún momento que es que solucionenme, yo como solución no, porque yo estoy en su casa, no soy su mamá, yo no le di el aparato, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría saber, ¿no? En este sentido, hasta dónde nosotros debemos hacer. Obviamente nosotros hacemos eso, hay escuela para padres, hacemos pláticas con los alumnos, de hecho justo este mes tengo policía cibernética, ¿no? O sea, y van a trabajar con los alumnos, entonces nosotros sí tratamos de hacer eso, pero a mí sí me gustaría saber como plantel, ¿no? Porque yo estoy en el área de psicopedagogía, hasta dónde o cómo también no tomarme una responsabilidad que yo siento como mamá, ¿no? Que no me corresponde, incluso como mamá, ¿no? Porque yo también soy madre de familia, ¿no? Entonces, justamente a mí me gustaría, digo, a lo mejor está más adelante, pero me gustaría saber esa parte. Bien. Cuando ya se agotaron todas las alternativas de atención en este tipo de violencias, ya no empezó a hacer más. ¿Qué es lo que hace Guamasi? El deslinde de responsabilidades. Aunque la escuela o el profesor hizo esto y me lo está comprobando, por eso siempre digo la bitácora es fundamental. Me lo está comprobando. Es muy difícil, es muy diferente a que el profesor diga, no, sí, hablé con la madre de familia y lo reporté con mi autoridad y lo hablé con el área de psicopedagogía, pero al final no tengo nada que me diga que sí es cierto. Entonces es bien importante que tengan aquí las sus bitácoras, es muy importante que tengan estas planeaciones, incluso en las planeaciones algún tema para evitar las violencias o el respeto a sus compañeros. Todo eso abona y existe un deslinde de responsabilidad. Si ya no puedes controlar situaciones, o sea, si ya brindaste todo esto y no puedes controlar situaciones que ya no están en tus manos, ya no se puede hacer nada. Y no tienes esa responsabilidad del actuar o del hacer de los alumnos. Entonces, sobre todo eso, a generar un deslinde de responsabilidades. Maestra. Sí, en ese sentido, si nosotros no estamos en los grupos de WhatsApp de los papás, si no estamos en los grupos de Facebook o no tenemos a ningún alumno en Facebook, si por ley, y esto sí ya lo veo como una responsabilidad de los padres, los niños no pueden tener redes sociales excepto a partir de los 16 años, y aún así los padres les permiten tener grupos en WhatsApp, y si se están haciendo en WhatsApp este tipo de acoso, y nosotros, porque no estamos, y que bueno, no estamos dentro de esa situación, nosotros tenemos cierta responsabilidad en eso cuando, desde mi punto de vista, la responsabilidad es de los padres. No, es lo que le comentaba a la maestra. La responsabilidad que tenemos como actores educativos, como docentes o bien como trabajadores, es brindar a esas alternativas, ¿no? O sea, a lo mejor estoy pensando ahorita. Tengo la reunión con el padre de familia, con la madre de familia, y hacemos una bitácora de cuál es la finalidad o el objetivo de la reunión y cuáles son los acuerdos, qué se le brindó. ¿Qué se le brindó al padre de familia, a la madre de familia y a qué se responsabiliza él o ella? Y hacemos un seguimiento. Dentro de 15 días vamos a hacer un seguimiento y le vamos a dar una retroalimentación de la conducta o de lo que se observó y lo que se trabajó en el aula. Y en ese seguimiento, a lo mejor el padre o la madre ya no se presentó. Bueno, pues hago un informativo de que no se presentó y que yo le llamé para reprogramar o le mandé un correo electrónico y sumo ese correo electrónico. Reprogramamos, no se volvió a presentar. Entonces, vía correo electrónico le hago llegar las alternativas de
hijos. Pero no quiere decir que vamos a ser responsables nosotros de la acción y las decisiones que constituyen los alumnos. Lo que nosotros vamos a hacer es que al menos lo que se está dando ahí de manera digital no se va a reproducir en el plantel. Y tengo, mi papelito habla, que me dice que esto sí se atendió. Y también, seamos honestos, ¿de qué manera va a llenar la información o de qué manera se llena correctamente la bitácora? Es bien diferente que diga, Juanito y Susanita se pelearon, ¿no? A la hora, el día 8 de abril del 2025, después del receso, a 11 de la mañana, por decir algo, observé a Juan y a Susana que estaban discutiendo. No es la primera vez, la semana pasada, o sea, empezar a detallar el cómo, qué, por qué. Eso también es muy fundamental para las investigaciones que realizamos. Generalmente pedimos copia de todo eso y eso les hace un deslinde de responsabilidad a ustedes como docentes. Es bien importante. Si no tienen muy claro cómo es el llenado de la bitácora, acérquense a sus autoridades. O bueno, si no tengo esa confianza de acercarme a la autoridad, algún compañero o compañera de trabajo que vemos que es muy organizado, bueno, explícame esto, o investigan también de manera práctica o individual, investigar de qué manera se puede llenar. Ese es como elementos que podrían protegernos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o duda respecto a eso. Pasamos a las discusiones. Y lo que están hablando, los juegos sexuales entre iguales. Una cosa son los juegos sexuales. Los juegos sexuales tienen el objetivo de explorar los juegos sexuales, sobre todo en edad preescolar. Es un autoconocimiento, tienen una misma edad, los niños y las niñas, son voluntarios y son espontáneos, y muy diferente a un acoso escolar de índole sexual, que ya es intimidar a mi compañero, mi compañera, someterlo o generarle algún sentimiento de angustia, de tristeza, de miedo o hasta de amor. Esa es la gran diferencia. Bien, vamos a ver otro caso. Ok, esto también es muy importante. En la guía operativa, en la página 103, esto es un resumen, porque en la guía operativa viene, si no mal recuerdo, son 2 hojas de cómo se debe de atender el acoso escolar o qué es lo que va a pasar, cuáles son las acciones que va a realizar la autoridad para atender un acoso escolar. Implementar medidas estratégicas, técnico-pedagógicas y normativas que garanticen la salvaguarda de los alumnos. Estábamos hablando de las guardias de supervisión, en diferentes espacios de la escuela. Ese es uno. Citar a la madre, padre de familia o tutor de los alumnos, dar aviso a la autoridad superior jerárquica, realizar la canalización correspondiente a todos los involucrados de la queja, iniciar la investigación con todos los involucrados, dar un informe a las autoridades correspondientes. En caso de que no haya satisfacción por parte de los padres, se solicita la intervención de la guamasi. Y en caso de resolver, solo se informa a la guamasi qué es lo que se llevó a cabo y cómo se llevó a cabo. Siguiente. Bien, vamos a ver este caso. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? ¿Qué dice Juan es un alumno de cuarto A. Como cada martes y jueves, el grupo tiene clase de inglés. Un martes Juan olvidó el material que había solicitado la profesora de inglés. Esto lo puso muy nervioso porque sabía que a la profesora no le gustaba que no cumplieran con el material que solicitaba. A Juan casi no le gusta la materia porque siente que la profesora tiene preferencia por algunos alumnos y él no es de los privilegiados. Al llegar la hora de clase comienza a dolerle el estómago a Juan y piensa que pedir permiso para ir a la dirección, pero no lo hace. Al iniciar la clase le dice a la profesora de inglés que no tenía material porque pero
podía terminarlo en casa. La profesora le responde que debe hacerlo ahí, porque sabe que en casa todo le hace. Y le avienta una cartulina que saca del estante. Juan se sintió mal porque esto pasó frente a sus compañeros del salón, sin embargo, no refiere nada de lo sucedido. Yo lo leo. Al pasar los días, la mamá de Juan comenzó a notar que únicamente los días martes y jueves su hijo se levantaba con dolor de estómago y solicitaba no ir a la escuela. Comenzó a pensar que era por flojera, pero recordó que a Juan le gustaba mucho acudir a sus clases y no tenía que insistir para que realizara las tareas en casa. Siempre había sido un niño que estaba dispuesto a obedecer lo que se le encomendaba, por lo que decidió sondear con las mamás de sus compañeros para saber si a ellos también les pasaba lo mismo. En una charla entre mamás, descubrió que una de ellas había solicitado hablar con la directora al respecto de la profesora de inglés, toda vez que su hija Mariana sentía miedo de su clase, porque decía que aunque a ella no le pasaba, observaba que la maestra le gritaba a algunos de sus compañeros, les aventaban los cuadernos y los regañaba muy feo, por lo que no quería acudir a las clases todos los días que le tocaba esa materia. ¿Qué tipo de violencia escolar se identifica y qué se tendría que hacer? ¿Perdón? No, porque, bueno, vamos a hablar de los alumnos. Yo lo puedo ver con los alumnos que yo tengo, ¿no? Muchos son muy sensibles. Entonces, el hecho de darle las cosas, me lo aventó. Entonces, no falta la que dice, mamá, yo vi que se lo aventó. Entonces, empieza a hacer un chismerío en los WhatsApp. Y luego no sale uno perjudicado, ya luego ya son los 20 que estaban en la clase. Todos sienten lo mismo. Sí, se puede pasar eso, ¿no? O sea, de que si hay una maestra que con malos modos les avienten las cosas y demás. Pero muchas veces se van haciendo los chismes en los WhatsApp y se van haciendo enormes y problemas enormes. Entonces, si el niño, sí, exactamente, ¿no? Hay que atenderlo. Desde que el niño empieza a nivel del estómago, hay que preguntarle ¿por qué solamente martes y jueves? ¿No? Y obviamente si la mamá va a asistir, pues sí llegar a acuerdos con ella y demás, pero muchas veces esos mitos son imaginarios y se empiezan a hacer, ¿no? ¿Alguien más? Sí, creo que más bien de hecho no tendríamos que decir algo imaginario, sino precisamente decir que quizás se trabaja. Quizás si a más de una persona le pasa, o con cada una sola persona le pase, no es el modo con el que debería retratarse a esa persona, o de hecho considerar que, bueno, quizás no es la manera en la que debería dirigir a mis alumnos, y porque precisamente creo que una parte importante de esto era el creer a las personas que cometen una situación de violencia, el darles esa capacidad de credibilidad de lo que están comentando, y bueno, también ver que está somatizando el estrés creciente de la actividad de la clase, es que verdaderamente no se lo tiene claro. Si bien por eso que para la profesora no sea hacerlo intencionalmente con violencia, sí resulta que hay un efecto negativo sobre el estudiante, y de cualquier modo eso es lo que debe dedicarse. Precisamente creo que recibimos un curso de derechos humanos sobre el interés superior de los niños y el secretario de resguardas, entonces cambiaron la actitud de la base por el espacio de usted. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profesor. Yo considero que como docentes no tenemos que minimizar este tipo de situaciones. Al final, exactamente, concuerdo mucho con lo que acaba de compartir Maya. No podemos decir que lo imagino. Al final, lo podemos. Si sucede algo realmente, entonces otras veces estamos siendo omisos por no escuchar al alumno. O sea, ya si el alumno te dice, sí es importante ver por qué específicamente esos días, y más allá de preguntarle, porque también podemos entrar en otro rubro, es lo canalizo a la persona de mi casa, en cuanto yo me doy cuenta de los reportes de la bitácora, ¿sí? Porque no podemos pensar que por ser niños se lo inventan. Gracias, profesor.
¿Y qué hacemos precisamente si esto pasa en el salón de clases y no hay alguien más que vea? O sea, ¿quién lo podría reportar o cómo se podría dar? Se da justo por los mismos compañeros, ¿no? En este caso. Así es. Los alumnos a veces, bueno, no, pues, siempre, no solamente tienen clases de un solo profesor. Es común que se acerquen a un profesor o a alguien de la escuela con quien tienen mucha confianza y externen las situaciones. No, es que no me gusta, no, es que es cierto, como dice la maestra, los WhatsApp, también atendemos en la unidad muchísimos casos que, con todo respeto, nos quitan el tiempo porque están enojadas las madres de familia y que tienen también sus propias cosas, y no es quien me la hizo, sino quien me la paga y quien me la va a pagar, o sea, entonces, o ven mucha tele, ven muchas series de narcotráfico, que dices, ¿quieres ser protagonista de la historia que más te gustó en Netflix? Entonces, sí, pero ¿qué es? ¿Cómo podemos investigar esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta que esa acción que dice la mamá y está segura de que sucedió, no sucedió? A lo mejor lo está proyectando porque le sucedió a ella en algún momento, no lo sé. Esa es una suposición, ¿no? Pero, ¿de qué manera? Bien, hacemos las entrevistas a todos los involucrados, como lo mencioné. También entrevistamos a alumnos, ¿sí? Siempre y cuando los padres de familia estén de acuerdo en hacer la entrevista de esos alumnos. Pero también otro de la cerecita del pastel es el trabajo dentro del grupo. Hacemos un diagnóstico grupal. ¿Por qué hacemos un diagnóstico grupal? Porque el grupo o los alumnos son los actores principales de qué es lo que pasa en el grupo. O sea, por supuesto. Y las emociones, ellos identifican perfectamente las emociones. Y saben qué maestra me genera alegría, qué maestra me genera miedo, qué maestro o maestra me genera enojo o nervios, o me generan a lo mejor hasta pavor, ¿no? Y también hay muchos maestros que no son conscientes de sus prácticas diarias y que ya normalizaron sus prácticas. También he atendido a muchos maestros, muchos docentes que dicen, es que yo así hablo. Sí, pero si ya no te lo dijeron una vez, sino te lo han dicho 3 veces, que tu tono o tu forma de actuar no es como la más adecuada, entonces quiere decir que hay algún problema. Que el problema no somos todos, que te estamos diciendo, de esta práctica, sino que a lo mejor hay que trabajar en tus prácticas de enseñanza. Eso también existe, y a lo mejor no lleva una intención. O no eres consciente de que lleva una intención, esa es otra. Entonces, hacemos un trabajo de entrevistas y hacemos un trabajo grupal. Si los alumnos refieren cierto mismo número de prácticas o de situaciones muy similares, entonces ya estamos hablando de una situación de violencia. En este caso es un maltrato, porque como hablaba anteriormente, el acoso escolar solo se da entre alumnos y el maltrato solo lo dan los docentes o los trabajadores del plantel hacia los alumnos. Siguiente. Son 3 tipos de maltrato escolar. Puede ser el físico, el psicológico y el negligente. Es el maltrato por negligencia. Siguiente. Y estas son algunas conductas catalogadas como maltrato físico. Todo tipo de golpe usando el cuerpo o algún objeto, sacarlos del salón, sentarlos a la fuerza, no dejarlos ir al baño. Este causa mucho ruido a los docentes, porque sobre todo en preescolar y primaria baja, los alumnos están pasando por un proceso de control de esfínteres, un proceso de desarrollo. En secundaria y en preparatoria hay alumnos que ya se pasan de listos y nada más quieren ir al baño cada rato a distraerse o a verse con la novia o no. Bien, una cosa es no dejar
Recuerden que la violencia siempre genera una intención, lleva una intención y la intención es causar daño. Entonces hay que saber cuándo no los dejas ir al baño. O sea, no quiero que se malinterprete eso. Amenazar o agredir con un objeto, dejarlo sin recreo y sin comer, y todas aquellas que generen marcas en el cuerpo del alumno de manera temporal o permanente. Sí, maestra. Eso de sentarnos a la fuerza, ¿me podría explicar cómo es? Porque de repente hay peques que se levantan a cada rato y se van a platicar con los compañeros. Entonces, ¿cómo es eso de sentarnos a la fuerza? Ok, estamos hablando de maltrato físico, entonces así como menciona su compañera, desde ok, de tocarlo. Y oye, es muy diferente tocarlo y vamos a ya haciendo. No, pero sí puede ser como el límite de que estás haciendo de pie, toma haciendo. Sí, son las prácticas. ¿Aquí alguien más levantó la mano? ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, a veces en clases me lo han ido después del recreo y me han comentado que después del recreo no. Ajá. Mi clase a veces se da después del recreo y yo no sabía, pero después me comentaron que no debo darles el permiso de ir a baño después del recreo porque el horario del recreo es el momento en que tenía que haber ido al baño. Pero entonces, bueno, aunque no es un protocolo que yo implemente como de manera autónoma, es una instrucción que tengo de horario de permiso de ir al baño. ¿Se consideraría una forma de limitarlo? Si los alumnos ya saben que el recreo es para utilizarlo para ir al baño, entonces tienen que hacerlos conscientes de que el recreo es para eso. Sin embargo, también somos seres humanos y sabemos y nos damos cuenta cuando estamos a punto de hacerse el niño adelante, porque es una necesidad física. Y también por eso, al ser una necesidad física, por eso podría ser un maltrato físico. Hay que hablar con las autoridades, mencionar eso, porque también pues, hay algunos alumnos que dicen, bueno, esta maestra sí me deja, ¿no? Entonces sí hay que ver de qué manera se trabajan los reglamentos y los horarios escolares con los alumnos y hacer conscientes a los alumnos de que estos reglamentos o estas indicaciones se tienen que respetar. Pero sí, o sea, yo les recomendaría verificar bien a lo mejor que alumna es y ver pues, la situación, valorarla en ese momento y adelante. Acá hay una como comentaba la maestra, pero tenemos sentido común. Como adultos que somos nosotros, justamente creo que es algo muy importante en nuestra práctica docente, el sentido común que podemos llegar a tener. Y obviamente, sí, a lo mejor le recordamos en ese momento, chico, recuerda que el recreo lo puedes utilizar para esto, ¿no? Pero, adelante. Y a lo mejor hasta la bitácora. O sea, incluso yo le recuerdo hay salones, ¿no? Hay salones, incluso primaria baja, que hemos implementado en la escuela, precisamente la bitácora del baño que nosotros tenemos, ellos la anotan. De su puño y letra. ¿Por qué? Porque precisamente es una situación de en algún momento que me digan, no lo dejó el baño, no, aquí está, él solito se anota, o sea, no es que yo, profesora, anote el nombre del niño. Ellos anotan, sobre todo en primaria baja, que estamos implementando también esta bitácora en algunos salones, precisamente para evitar tener un tema relacionado a no lo dejamos ir, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Terminamos de ver nada más esta diapositiva. Faltan 350. Faltan otras 3, creo. Tomamos un tiempo, porque ya está bien divertido. Tomamos unos 10 minutos y ya continuamos para el otro tipo de violencia y el cierto, Entonces está esperando un poco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, maltrato psicológico, pues son más que nada la definición. Maltrato psicológico involucra un patrón de comportamiento, que es lo que hablábamos, siempre es un patrón. Bueno, la violencia es un patrón, pero en la parte del maltrato psicológico lo que busca es destruir alguna forma de violentar de alguna forma la situación emocional de la otra persona. Lleva diferentes acciones, pueden ser de manera activa, es verbal,
odiándolos, rechazándoles, haciéndoles gestos, ay, otra vez tú, Luis, ay, como siempre Luis no trajo la tarea, ay, Luis, siempre parado. Entonces eso empieza a ver los otros alumnos y empiezan a copiar las acciones del docente a Luis. Entonces siempre Luis. Y termina el acoso escolar con una investigación hacia el lado del docente, en un docente en específico. Lleva una intención, pues el daño emocional a los alumnos y afectan su bienestar emocional y el proceso educativo de la alumna o del alumno. Siguiente. Maltrato por negligencia. ¿Qué es el maltrato por negligencia? Pues son las necesidades fundamentales de las niñas y adolescentes que no son atendidas temporal o permanentemente porque ellos están obligados a prestarles atención siempre. Y aquí vienen, creo, algunos ejemplos, si no me recuerdo. Sí. Pues a lo mejor ahí yo creo que puede ser que tengamos un diagnóstico ya TDA, hiperactividad, autismo, ¿no? Y obviamente seamos negligentes a no hacer adecuaciones curriculares hacia ellos. Ese puede ser un ejemplo, pero también, por ejemplo, hay muchas prácticas en los planteles en los que dicen los docentes, ay, voy rápido a sacar una copia, ¿no? Por ejemplo, y se van, y hay un acoso escolar o una situación de riesgo y pasa algo en el salón justo cuando yo no estaba el docente. Entonces, ahí puede ser alguna fractura, algún golpe, que en 3 minutos o en 1 minuto, porque ya pasan muchas cosas, ese accidente puede terminar en un maltrato por negligencia, porque tú estás responsable del grupo, a cargo del grupo en un horario, y tú te ausentaste. Entonces, eso también es... ¿qué se puede hacer en estos casos? Necesitamos hablar con las autoridades de la escuela y buscar alguna estrategia para esta situación, ¿no? Que me anda del baño, que estoy filmando, y que a lo mejor no es mi día y anoche los taquitos que me eché o el mole, pues me hace estar más tiempo en el baño. O sea, ¿de qué manera buscamos una estrategia para que el grupo no se quede por ningún motivo solo? Porque si no, podemos caer en maltrato por negligencia. Este es el primero, el ejemplo que les puse, omitir la vigilancia de los y las alumnas durante su estancia en la escuela. Ahora también en el receso. En los recesos es muy importante tener la vigilancia, porque también en el receso puede darse algunas situaciones de acoso escolar de alumnos de diferente grupo o grado. Cualquier situación, cualquier apodo o los de sexto, bueno, también hay colegios que desconozco, por ejemplo, el colegio Cruce, no lo conozco, entonces hay veces en que las escuelas tienen 3, 4 patios y en una está primero y segundo, preescolar, o en uno está preescolar, en otro primaria, y luego primaria alta, y en otro horario salen los de secundaria. Entonces, eso también son algunas situaciones que pueden mantenerse dentro de los planteles y hay mayor control de los alumnos. Observar agresiones entre los educandos sin intervenir. El ejemplo del receso, ¿no? Hay alguna llamada de atención por parte de algún docente hacia los alumnos, está bien, aunque no sea de su grupo, o verlo directamente con el docente de ese grupo, para que no haya problemas. Ignorar las quejas y peticiones de los alumnos y padres de familia. El ejemplo que pusimos ahorita, la madre de familia, perdón, era la abuelita, que estuvo diciéndole a la maestra de la situación. Entonces, ignorar eso también puede ser un maltrato por negligencia. Prolongar los periodos de recreo sin vigilancia. Hay veces en que necesita dar alguna información a las autoridades del plantel, a los docentes, y vengan, vamos a hacer una reunión rápido, va a pasar esto, y los niños pueden dar y pasa algo, sucede algo. Entonces, tratemos de evitar realizar estas prácticas. Lo que estoy diciendo son de cosas que ya hemos atendido en la unidad, que sí son reales, que pensamos no pasa nada, no va a pasar, o aquí no. Sí pasa, sí ha pasado y sí puede pasar. Entonces hay que atender. Ok, vamos a esperarnos son las 10:21, ¿les parece? A las 10:35 para